Tercera parte de la enseñanza a la plenitud de los gentiles. Y nos habíamos quedado en Ezequiel 39 del 25 al 29. Tomen nota, por favor. Ezequiel 39 del 25 al 29. Dice así: por tanto así ha dicho Adonai Yahweh, ahora restauraré la cautividad de Jacob, tendré rajen de toda la casa de Israel, y mostraré mi celo por mi Kadosh nombre. Olvidarán sus bochornos y toda la infidelidad con que fueron infieles contra mí, cuando habiten en su tierra en seguridad y no haya quien los espante, cuando yo los haya hecho volver de los pueblos y los haya reunido de las tierras de sus enemigos y haya mostrado mi Kedushá, mi santidad entre ellos a la vista de muchas naciones, y sabrán que yo soy Yahweh, su Elohim, cuando los lleve cautivos entre las naciones y cuando los reúna sobre la tierra sin dejar allá ni uno de ellos. No esconderé más de ellos mi rostro, porque habré derramado mi ruach sobre la casa de Israel, dice Adonai Yahweh. Qué palabra más preciosa. Entonces podemos leer Oseas 11 completo. Le recomiendo el libro de Oseas, el libro entero de Oseas, de Oshiah. Pero aquí en Oseas 11 vemos aquí: ¿cómo podré abandonarte, Efraín? ¿Cómo entregarte, oh Israel? ¿Cómo hacerte como Atma y dejarte como a Zeboín? Mi corazón se revuelve, dentro de mí se inflama toda mi compasión. Y dice el 10: Yahweh rugirá como un león, y ellos marcharán detrás de él. Cuando él ruja, sus hijos vendrán revoloteando del occidente. Se apresurarán desde Misraim como palomas, y los pondré en sus hogares, dice Yahweh. Oseas 14:8. Efraín dirá: ¿qué más tendré ya con los ídolos? Yo lo iré y miraré, yo seré a él como ciprés verde, de mí será hallado tu fruto. ¿Quién es sabio para que entienda esto? Y prudente para que lo sepa. Porque los caminos de Yahweh son derechos, y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Ahora Joel 3, del 16 al 20. ¿Qué dice Joel 3, del 16 al 20? Y Yahweh rugirá desde Sión, y dará voz desde Jerusalén, y temblarán los Shamaim y las Jaares, mas Yahweh será la esperanza de su pueblo, y la fortaleza de los hijos de Israel, y conocerán que yo soy Yahweh, su Elohim, que habito en Sión, monte de mi santidad, de mi Kedushá, y será Jerusalén Kadosh, y extranjeros no pasarán por allá. ¿Cómo dice? Extranjeros no pasarán por allá. Amós 9, del 11 al 15. Está viendo que ni un profeta le hace falta. En ningún profeta usted puede decir: no, los profetas no hablaron de la restauración. Pero mira, son todos. No, sin excepción de uno. Todos los profetas. Amós 9, del 11 al 15. En ese día volveré a levantar la tienda caída de David. Repararé sus grietas
y volveré a levantar sus ruinas, la edificaré firme como en los días de antaño, de modo que poseerán el resto de Edom y todas las naciones que llevaron una vez mi nombre, declara Yahweh, que realizará esto. Verso 14. Yo restauraré mi pueblo, Israel. Ellos edificarán ciudades arruinadas y las habitarán, plantarán viñas, beberán de su vino, cultivarán huertos y comerán de sus frutos. Y los plantaré en su suelo para que nunca más sean desarraigados del suelo que le he dado, declara Yahweh Elohim. Miqueas 2:12. Y esto está también en Isaías 2:2. En Isaías 1:2. Miqueas 2:12. Yo reuniré a Jacob, todo Israel. A todos ustedes juntaré, remanente de Israel. Los haré a todos como ovejas de Bosra, como un rebaño dentro de su corral. Es el otro que sigue. Miqueas 4:1 al 2. Esto sí es que está en Isaías 1. En Isaías 2, perdón. Miqueas es como un pequeño Isaías. Un pequeño Isaías. Y acontecerá en los últimos tiempos que el monte de la casa de Yahweh será constituido como cabecera de los montes, y más alto que los collados, y correrán a él pueblos, y vendrán muchas naciones y dirán, vengan, subamos al monte de Yahweh, a la casa de Elohim de Jacob, y nos enseñarán sus caminos, y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la Torá y la palabra de Yahweh de Jerusalén. Miqueas 5:3. Por tanto, él dejará a Israel solo hasta que ella esté de parto y dé a luz. Entonces el resto de sus hijos, de sus hermanos, regresarán a los hijos de Israel. Tremenda profecía. Él dejará a Israel solo hasta que ella esté ¿de qué? De parto. No dice en Mateo 24 que serán principios de dolores. Esa expresión es cuando una mujer está teniendo la primera contracción. El parto es ya el desenlace final. Cuando viene, ¿cuándo? ¿Quién viene? El hijo. Entonces dice, cuando ella esté de parto, dé a luz, venga la luz del mundo, entonces el resto de sus hermanos regresarán a los hijos de Israel. ¿Está bien? Zacarías 10, del 6 al 7. Le daré el triunfo a la casa de Judá y el triunfo a la casa de Yosef. Lo restauraré porque lo he perdonado y serán como si nunca hubieran deshonrado. Zacarías 10, del 8 al 12. Y yo silbaré, ¿cómo dice? Y yo les silbaré y los reuniré. ¿Cómo va a servirle? ¿Cómo les silbará? No es un pitico de que es el shofar. Y yo les silbaré y los reuniré, porque los redimiré, ellos aumentarán. ¿Cómo era que se reunía el pueblo? Para que usted vea que es el silbido del shofar. Porque la traducción dice silbaré, y cualquiera pensará que es un pitico. Se reunía el pueblo, se convocaba, era con el sonido del shofar. ¿Ve? Por eso dice, y los reuniré. Porque aunque yo lo esparcí como semillas entre las naciones, ¿cómo qué? El sembrador.
En los lugares distantes se acordarán de mí. ¡Wow! En cualquier lugar del mundo, Dominican Republic, nos acordamos de Yeshua. Y escaparán con sus hijos y volverán. ¡Aleluya! ¿Cómo se llevará a cabo la restauración de Israel? Yo canto una canción que dice: ¿Quién como él, cordero y león, que en el trono está? Míralo ahí. Así se lleva a cabo la restauración de Israel. Vino como cordero y vendrá como león. Primer paso, cordero, siervo sufriente. Segundo paso, el león de la tribu de Judá. El mundo judío esperaba un león y le llegó un cordero. Y el mundo cristiano espera un cordero y lo que viene es un león. Esperemos el león porque él viene a reinar. Mateo 4:19, y ahora entramos al Brit Hadashah. Mateo 4:19, 20. Y les dijo: vengan conmigo y los haré pescadores de hombres. ¿Por qué él usó esta expresión? Pescadores de hombres. ¿Fue algo nuevo que se inventó el Mesías? ¿O era un pensamiento que estaba plasmado en la Tanaj? Vamos a ver. Jeremías 16:16. Miren, yo les envío a muchos pescadores y los pescarán, declara Yahweh. Y cuando él habló esto en Jeremías 16:16, ¿a quiénes se está refiriendo? A lo que le pasó entre las naciones. Por eso yo les dije que la palabra Y-A-M, Sham, significa mar o occidente, o naciones. Y que los hijos de Israel estaban como peces multiplicándose, así como se multiplican los peces entre los mares, y tienen que pescarlos, pero son peces kosher, no son peces inmundos, son peces kosher, rectos, aptos para pertenecer a la tierra de Israel. Son los salmones. ¿Usted ha oído la historia del salmón? El salmón tiene una analogía de lo que son los hijos de Israel. El salmón comienza con un huevito en un río, un arroyuelo chiquito, y crece y nace en ese arroyuelo. Después que crece, se destina a dar un viaje hacia los mares y recorre todas las cataratas, pero ya yendo para los mares. Cuando usted va de bajada, llega fácil a los mares. Ahí llega a los mares, y en los mares se vuelve un pez enorme, un pez como de ese tamaño, un pez bien alto, bien grande. Pero un momento de la historia, ese pescado, cuando quiere volver a reproducirse, piensa en el lugar de su origen y decide hacer un viaje de regreso. Cuando hace el viaje de regreso, pasa todas las vicisitudes que puede haber. Llega a donde los ríos hacen conexión con el mar, y es también un caudal grandísimo, y nadan contra la corriente. Después llegan un momento de pedregales. Después vienen los devoradores y los osos que se lo comen. Ellos tratan de contrarrestar las cataratas, y en las cataratas usted la ve saltando para poder cruzar al otro lado del río, y en ese salto los osos lo agarran y se lo comen. Pero un remanente llega al otro lado, y por ese remanente es que vuelve a haber reproducción de esa niña.
Por ese remanente es que vuelve a haber producción de salmón. Volvió al lugar de origen, hasta que pierdan la vida. No importa que pierdan la vida, se arriesgan el todo por llegar a este lugar para desovar. Entonces él dice, vengan conmigo y los haré pescadores de hombres. Y Jeremías 16:16 dice, yo le envío a ustedes muchos pescadores. Vamos a analizar esto. La palabra mares en hebreo se dice Y-A-M, Sham, codificada con la referencia Strong 32H3220. Mares significa occidente, también significa naciones y significa mar. Tres palabras: naciones, occidente, que la puse en grande, y mar. Ya sabiendo esta perspectiva, ahora vemos el texto de Oseas 11:9-10. Vamos a ver, ahora lo entendemos. No actuaré en mi ira, no volveré a destruir a Efraín, porque yo soy divino, no humano, el Kadosh en medio. No vendré en furia, Yahweh rugirá como un león, y ellos marcharán detrás de él. Cuando él ruja, sus hijos vendrán revoloteando del Yam, del occidente. ¿Y por qué revoloteando? Porque son unos peces. ¿Cómo hacen los bancos de peces? Revoloteando. Usted ve ese banco de peces ahí que viene. Se van a espantar cuando vean tantos peces. Mateo 10:6. Sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Las ovejas perdidas de la casa de Israel, id antes. Mateo 15:24. Él respondiendo dijo, no soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Quiénes son las ovejas perdidas? Es una pregunta que se queda en el tapete, pero está contestada en Segunda de Crónicas 18:16. Dice así: entonces dijo, vi a todo Israel dispersado por los montes, como oveja que no tenía pastor. Seguimos a ver quiénes son las ovejas de Israel, las ovejas perdidas. Jeremías 56. Ovejas perdidas fueron mi pueblo, sus pastores la hicieron errar. Por los montes la descarriaron, anduvieron de monte escollado y se olvidaron de sus rediles. Se olvidaron del siglo 100. Se quedaron en el 325 y no fueron al siglo 100. Jeremías 50:17. Oveja perdida es Israel ahuyentada por leones. Así que cuando usted oiga en un contexto cristiano esa cancioncita que dice las 99, usted se va a dar cuenta que las ovejas perdidas es Israel. Cuando usted reconoce su verdadera identidad, asuma su identidad. Porque si de Mashiach has creído, ciertamente el linaje de Abraham sois y heredero de la promesa. Ezequiel 34:11. Ciertamente así dicho Adonai Yahweh, yo mismo buscaré mis ovejas y cuidaré de ellas, como el pastor cuida de su rebaño cuando está entre las ovejas dispersas. Así cuidaré de mis ovejas, les libraré de todos lugares a donde han sido dispersadas en el día nublado y en la oscuridad y de la oscuridad. Exactamente. Si oyes la voz del buen pastor, eres una oveja perdida a la que él está llamando a volver al rebaño.
Otro texto muy bonito, Mateo 18:11, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Ahora viene algo muy interesante, la parábola del Hijo Pródigo. Vamos a analizar parábolas ahora. La parábola del Hijo Pródigo. Esta parábola ahora con el contexto, con la visión de que la casa de Israel fue dividido en dos grupos, los que se fueron al sur y los que se fueron al norte. Unos fueron considerados como el hijo mayor, el otro fue considerado como el hijo menor que desechó su herencia entre las naciones. Y esta parábola se llama, realmente no se llama el hijo pródigo. Este subtítulo se lo pusieron los cristianos. Esta parábola se llama el mashal del padre y sus dos hijos. Mashal significa la parábola del padre y sus dos hijos, conocida como la parábola del hijo pródigo. Lucas 15, del 11 al 20. Comenzamos con la sección. En Lucas 15, del 11 en adelante, se encuentra esta parábola. Dijo además, un hombre tenía dos hijos, Efraín y Judá. Yo lo puse así identificable. El menor, Efraín, de ellos, le dijo a su padre, Abba, padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Y él le respondió, le repartió los bienes. No muchos días más tarde, después de juntarlo todo, el hijo menor, Efraín, se fue a una región lejana, el exilio, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Después que lo malgastó todo, vino una gran hambre en aquella región, y él comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se allegó a uno de los ciudadanos de aquella región, el cual lo envió a su campo para apacentar cerdo. Yo le puse entre paréntesis la inmundicia. Y deseaba saciarse con algarrobas, las enseñanzas, las doctrinas que comían los cerdos, pues nadie le daba de comer. Entonces recapacitó y dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de lejem, de pan, y yo aquí me muero de hambre? Me levantaré. Esta palabra en hebreo se dice teshuvá, viaje de regreso. Iré a mi padre y le diré, Padre, Abba, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de que me consideres tu hijo. Está en cuestionar, te cuestionó en ser su hijo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Así que se levantó y fue a su padre, cuando todavía estaba lejos. Oigan esto, cuando todavía estaba lejos el exilio, su padre lo vio y se llenó de compasión. Jeremías 31:20, compadre. Y corrió y se echó a su cuello y lo besó. Y el hijo, Efraín, le dijo, Abba, he pecado contra los Shammai y contra ti, ya no soy digno de que me consideres tu ben, tu hijo. Pero su padre le dijo a su siervo, saquen enseguida el mejor vestido, vístanlo y póngale un anillo en su mano, calzado en sus pies, traigan el ternero cebado y mátenlo, comamos y alegrémonos, porque este es mi hijo que estaba muerto. ¿Cómo estaba? Muerto. La condición de estar lejos del Padre es estar muerto, como huesos secos. Y ha vuelto a vivir. Esto puede compararlo con Ezequiel 37. Estaba perdido en el exilio y lo hemos hallado. Y comenzaron a festejar. Su hijo mayor, Yahudá, estaba en el campo, y cuando vino, se acercó a la casa y oyó la música y la danza.
¿Qué es lo que va a escuchar el judío? La música y la danza de los Mishim. Y llamó a uno de los criados y le preguntó, ¿qué era aquello? Y este le dijo, tu hermano Efraín ha vuelto, y tu padre ha mandado a matar el ternero cebado por haberlo recobrado sano y salvo. Entonces se enojó. Esto yo le puse entre paréntesis, el celo de Judá. Ustedes van a entender lo que es el celo de Judá. Cuando usted regresa a la Torá, va a haber un celo de Judá, que no lo provoca el cristianismo, lo provoca la resurrección de los huesos secos. El celo de Judá. Y no quería entrar, y su padre salió y se puso a rogarle que entrara. Oigan esto, el padre se puso a rogarle que entrara. No fue el hijo que salió, fue el padre. Pero él respondió a su padre, mira, tantos años que te he estado sirviendo como un esclavo y sin desobedecer jamás tus órdenes. Esto yo le puse legalismo, porque usted no obedece a su padre para recibir recompensa. Usted obedece a su padre porque lo ama. Usted no obedece a su padre para recibir un atributo, un don. Usted obedece a su padre porque lo ama. Si me amáis, guardad mis mandamientos. No es por una recompensa. El que lo hace por recompensa es un legalista. Hace las cosas mecánicas. No la hace porque le sale del corazón. O sea, usted tiene que guardar los mandamientos porque le sale del corazón. Nunca me has dado un cabrito para alegrarme con mis amigos. Sin embargo, tan pronto llegó ese hijo, Efraín, no le quiso decir su hermano, ese hijo tuyo, que consumió tus bienes con prostitutas, iglesias, doctrinas separadas de Israel, sistema del reemplazo y de las exoneraciones, prostitutas. Mataste para él el ternero cebado. Entonces su padre le dijo, hijo, tú siempre has estado conmigo. Realmente, Judá siempre ha estado con él. Y todas mis cosas son tuyas. Pero teníamos que hacer fiesta y alegrarnos porque tu hermano tuyo, estaba muerto y ha vuelto a vivir. Estaba en el exilio y lo hemos recobrado. Así se acaba la parábola del hijo pródigo. Porque este es mi hijo que estaba muerto y ha vuelto a vivir. Se había perdido y lo hemos hallado. Mírelo ahí. Volvió. Pero él no vuelve como un egipcio. Él vuelve como un hebreo. Porque cuando lo visten como un hebreo de verdad. Juan 7:35. Entonces los judíos dijeron entre sí, ¿a dónde se ha de ir este, que no lo hallemos? ¿Se ha de ir a los dispersos entre los griegos, a enseñar a los griegos? ¿Está viendo? No le acabé de decir en la otra grabación de que todos nos habíamos vuelto griegos, que en el siglo II el mundo entero, excepto Judá, se había vuelto griego, en el siglo II antes del Mesías. Entonces, ellos le dicen esto con relación a eso. ¿A dónde se ha de ir este? Se ha de ir a los dispersos entre los griegos, a enseñar a los griegos. Ahora sabemos quiénes son los dispersos. Juan 10:16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo de traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. ¿A quién le estaba diciendo estas palabras? A Judá. Él estaba con Judá en ese momento, a los judíos. Le decía, tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo de traer. Juan 11:49. Vamos a tener una atención a estas palabras, porque aquí hay un elemento profético.
Entonces uno de ellos, llamado Caifás, que era Cohen Hagadol en aquel año, les dijo: ustedes no saben nada, ni considera que les conviene que un solo hombre muera por el pueblo, y no que perezca toda la nación. Pero esto no lo dijo de sí mismo, sino que como era Cohen Hagadol en aquel año, profetizó que Yahshua habría de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para reunificar a los hijos de Yahweh que estaban dispersos. Así que desde aquel día resolvieron matarlo. Por eso Yahushua, ya no andaba abiertamente entre los Yahudim, sino que se fue allí, a la región que está junto al desierto, a una ciudad que se llama Efraín. Cuando él no anda entre los judíos, anda ¿dónde? Con Efraín. Juan 12:20. Y habían ciertos griegos de los que habían de subido a adorar en la fiesta. ¿Usted se imagina eso? Como un griego que nada más conoce cosas paganas, solamente conoce cosas de su panteón olímpico, va ahora a adorar a la fiesta. Este es otro tipo de griego. ¿Se está viendo? Uno que se helenizó. Él pagó el precio de tu rescate para que puedas volver. Yahshua Hanasrati Wemelech HaYehudim. El Mesías es el Cordero y el sacrificio de Pesach, que no cometió pecado, Hagamatza, que venía a poner su vida como pago por los pecados de su pueblo, para lavarlo y volverlo a traer a la presencia del Abba. Incluso sus discípulos, cuando vieron que moría, se decepcionaron y pensaron que se habían equivocado al creer en él como el Mesías. Pero cuando resucitó al tercer día, Bikurim, y se presentó como primicia al Abba, volvieron a creer en él. Y Yahshua sube a los Shamaim, y sus discípulos extrañados le preguntan: ¿Adón, no restaurarás el reino en este tiempo? Hechos 1:6. ¿Qué le pregunta? ¿Qué ellos tenían en la mente? Que el Mashiach tenía que restaurar el reino de Israel, las dos casas. Y le preguntan esto: ¿no restaurará el reino en este tiempo? ¿Qué le dice él? No imaginaban que esto tomaría un tiempo y que ellos serían parte importante de esta restauración. ¿Qué le dice? No está en ustedes saber los tiempos y las sazones, que solo en la potestad de mi Padre está. Pero me seréis testigos. Había un proceso que vendría desde ese tiempo hasta ahora. Y los haré pescadores de hombres. Envió a sus discípulos a pescar. Hechos 3:19 hasta el 21. Y aquí tenemos algo bien poderoso. Así que arrepiéntense, conviértanse para que sean borrados sus pecados, pues vendrán los tiempos de refrigerio de la presencia de Yahweh. Y él enviará a Yahushua HaMashiach, que les fue antes anunciado, al cual de cierto es necesario que el cielo lo retenga hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas que habló Elohim por la boca de sus Kadosh Nevi'im, profetas, que han sido desde la antigüedad. Poderoso. Después que el Mesías subió a los Shamaim, los Shaliachim instaron a los líderes de Judá a creer. Shaul, como buen fariseo, era estudioso de la palabra, conocía muy bien las Escrituras. Por un tiempo persiguió a los que creían hasta que se les reveló el misterio.
y comprendió cómo habría de ocurrir la restauración del reino. Recordemos, Abraham, te multiplicaré en gran manera y de ti saldrá naciones, gentiles, naciones es igual a gentil, es la palabra goín, naciones, y reyes saldrán de ti. Génesis 17:6. Relacionemos. El Adón dijo a Ananías: levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en la casa de Judas uno que se llama Shaul de Tarso. Adón, le dice Ananías, Adón, muchos me han hablado de ese hombre y de los males que ha causado en Jerusalén y a tu pueblo Kadosh. Y el Adón le dijo: ve, porque instrumento escogido es este para llevar mi nombre en presencia de gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. ¿Cuánta gente hay ahí? ¿Cuántos actores ustedes ven ahí? Aparentemente se ven 3. Gentiles, reyes y los hijos de Israel. ¿Está viendo? Vamos a ver si es así. Abraham se le dice que de él saldrán naciones y reyes. Aquí vemos 3, gentiles, reyes y hijos de Israel. Te multiplicaré en gran manera y de ti saldrán naciones y reyes. Y el Adón le dijo: ve, qué instrumento escogido es este para llevar mi nombre en presencia de gentiles, reyes y de los hijos de Israel. Si buscamos la partícula strong G5037, que es esta I que conecta I de los hijos de Israel, nos damos cuenta que esa palabra también significa ambos o también. No I, pero te la tradujeron como I. Ahora leámoslos como ambos. Y el Adón le dijo: ve, porque instrumento escogido es este para llevar mi nombre en presencia de gentiles y de reyes, ambos de los hijos de Israel. La promesa de Abraham: gentiles y reyes, naciones y reyes. Y habla ante el rey Agripa. Ahora, por la promesa, por la esperanza de la promesa que Elohim le hizo a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus. ¿Cómo? Hablando de 12 tribus. Agripa. Sirviendo constantemente a Elohim de día y de noche. Por esa esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos, por la esperanza de las 12 tribus, por verla reunida. Que se juzgue entre nosotros cosa increíble, que Elohim resucite a los muertos. Hechos 26, del 6 al 8. ¿Cuáles son esos huesos que tienen que resucitar? Se juzga cosa increíble que los huesos resuciten. Esos huesos resucitarán. Y habla ante los principales Yaudín en Roma. Por esta razón he pedido verlo y hablar con ustedes, porque por causa de la esperanza de Israel llevo esas cadenas. Desde la mañana hasta la tarde les explicaba, testificando fielmente sobre el reino de Elohim, procurando persuadirlos acerca de Yahshua, tanto por la Torá de Moshe como por los profetas. Algunos eran persuadidos con lo que se decía, pero otros no creían. Y dice en Hechos 26, 22, 23, nunca digo nada aparte de lo que los profetas y Moisés dijeron. No me vendan otro Pablo. Nunca he dicho nada aparte de lo que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder. Que el Mesías tenía que morir, pero que después de morir sería el primero en resucitar
y que anunciaría a la luz de la salvación tanto a nuestro pueblo como a los gentiles. ¿Ve que son dos? Hechos 26, 22, 23. Y dice Agripa, en la verdadera, en el original, por poco me persuade de ser Nazarene. Hechos 26, del 22 al 28. No digo cristiano, Nazarene, que significa nazareno. En el Medio Oriente no existe la palabra cristiano. Es más, Isi, a los que parecen ser cristianos, le pone una num árabe. Una num árabe, que es una N de Nazarene. No existe el término cristiano. Eso de cristiano vino con Grecia, en el siglo III. Seguimos. ¿Quién creía Pablo que eran esos gentiles que llenarían las naciones? Es una pregunta clave. ¿Quién creía Shaul que eran esos gentiles que llenarían las naciones? Aquí está algo clave. Shaul dice, Romanos 9, 24 al 26, los cuales también ha llamado es a saber a nosotros, no solo de los Yahudim, sino también de los gentiles, como también Oseas dice. ¿Cómo que? Menciona al profeta Oseas, como el profeta Oseas dice, llamaré al no mi pueblo, pueblo mío, y a la no amada, amada. Y será que en el lugar donde le fue dicho, ustedes no son mi pueblo, no son pueblo mío, allí serán llamados hijos del Elohim viviente, el Elohim Haim. Oseas 1:10 es la referencia, para que lean y vean que es a la casa de Israel que está buscando, a eso que él le llama gentiles. Ahora entramos a Romanos 11. Por eso pregunto, ¿acaso Elohim ha desechado a su pueblo? En ninguna manera, porque yo mismo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Elohim no rechazó su pueblo, al cual conoció de anticipado, de antemano. ¿O no saben ustedes lo que dice de Eliyahu, la Escritura? ¿Cómo hablaron contra Elohim, contra Israel? Yahweh, a tus profetas han matado y tus altares han derribado, y yo he quedado solo y procuran matarme. Mas, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he dejado para mí 7,000 hombres que no han doblado sus rodillas ante Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente por elección de Hesed, de bondad. Digo pues, ¿han tropezado para que cayesen? En ninguna manera, mas por el tropiezo de ellos vino la salvación a los gentiles, para que fuesen provocados ¿a qué? A celos. ¿Está viendo? Cuando usted regresa a Israel con Torah y todo, ¿qué le sucede a Judá? Ellos aceptan los cristianos y viven de eso allá. Ellos viven del turismo. Si para ellos fueran que se quedaran en la condición de cristiano todo el tiempo, porque le están dejando muchas ganancias económicas. Van a Israel, hacen su tour, se van y se quedan en la misma condición que estaban, y bonito es. No buscan su herencia, no reclaman Israel como su propiedad, pero nosotros la reclamamos, porque nos pertenece, es nuestra herencia. Ellos van a sentir celo con nosotros, pero es algo profético. Porque ustedes hablos gentiles, pongo entre paréntesis lo a mí, por cuanto pues yo soy Shaliach de los gentiles, lo a mí. Mi quejuna honro, mi ministerio honro.
por si alguna manera provocase a celo a lo de mi carne, e hiciese salvo a alguno de ellos. Provocarlo a celo es salvarlo. ¿Usted sabía eso? Provocarlo a celo es hacerle salvarlo. Es darle la salvación. Porque ese celo va a hacer investigar, va a hacer indagar, va a hacer perseguir y va a hacer que ellos vean a quien traspasaron. Porque si la exclusión de ellos es la reconciliación del mundo, ¿qué será la readmisión de ellos si no vida entre los muertos? Romanos 11:16. Y si el primer fruto, Judá, es Kadosh, también todo Israel. Y si la raíz, Yahushua, es Kadosh, también son todas las ramas. Porque si algunas ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado entre ellas, y te has hecho partícipe de la raíz, Yahushua, es decir, de la abundancia de la savia, Ruach HaKodesh. La savia, la raíz es Yahshua, el Ruach HaKodesh es su presencia no corpórea. Cuando dos o tres están reunidos, Él está presente, dice el texto. No te jactes contra las ramas, y si te jactas en contra de ellas, no eres tú quien sustenta la raíz, sino la raíz a ti. ¿Quién es el olivo? Esta es una pregunta. ¿Quién es el olivo? Jeremías 11:16. Yahweh te llamó olivo verde, de hermoso fruto, Israel. Pero con gran ruido y estruendoso le ha prendido fuego y sus ramas fueron quebradas. Hay un olivo silvestre y un olivo natural. El olivo verde es Israel, pero fue dividido en dos. Uno silvestre y el otro natural. El natural es el que está cuidado en la casa de su padre. El silvestre fue que se fue a las naciones y se fue golpeado por las naciones. Su padre no lo cuidó y por eso se volvió salvaje, cimarrón, silvestre. Y tiene que ser injertado en el buen olivo. ¿Cómo va a ser que va a venir como silvestre y se va a quedar silvestre? Deja de ser gentil y vuelve a Israel. Fueron quebrados en dos árboles. Miren el olivo silvestre y el olivo natural. Romanos 11:24. Pues si a ti te cortaron del olivo silvestre y contra naturaleza te injertaron en el buen olivo, ¿cuánto más a estos que son las ramas naturales los injertará a su propio olivo? Romanos 11:25, y ahora viene el texto central de esta conferencia. Ahim, para que no sean sabios en su propio concepto, no quiero que ignoréis este misterio, que el endurecimiento que ha ocurrido a una parte de Israel, Judá, es parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, Melech Hagoim. Entonces todo Israel, Judá más Efraín, será salvo, como está escrito, de Sión. ¿De dónde viene? De Sión vendrá el libertador para quitar la impiedad de Jacob. Ahora entramos en Efesios 2:11 en adelante. Por tanto, recuerden que en otro tiempo, a ustedes los gentiles en la carne los llamaban incircuncisión, acrobustia. Los que los llamaban circuncisión, perítones, pero que se hacen con la mano en la carne. Acuérdense de que en aquel tiempo estaban sin el Mashiach, apartados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Estaban sin esperanza y sin Elohim en el mundo. Mas ahora en Mashiach, Yahushua, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, Efraín, han sido hechos cercanos por la sangre del Mashiach. Porque Él es nuestro Shalom, que de ambos hizo Ejad, uno solo.
derribando la pared intermedia de separación, dirimiendo en su carne la enemistad de la ley, del mandamiento en forma de rito, para edificar en sí mismo los dos en un nuevo hombre, haciendo el shalom. Y vino y anunció el shalom para ustedes que estaban lejos, Efraín, los que están lejos, y a los que estaban cerca, Judá. Esto está anunciado en Isaías 57, 18 al 19, que dice: he visto sus caminos y los sanaré, y los pastorearé, y le daré consolación a él y a sus enlutados. Creó fruto de labios, shalom, shalom, para los que están lejos, y a los que están cerca, dijo Yahweh, y los sanaré. Que por él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Ruach al Abba. Así que ya ustedes no son extranjeros ni advenedizos, sino conjuntamente ciudadanos con los Kadoshim y familia de Yahweh, edificados sobre el fundamento de los Shaliahim y de los Nevi'im, de los apóstoles y los profetas. Este es el fundamento: apóstoles y profetas, siendo principal piedra del ángulo Yahushua HaMashiach mismo, en el cual, compaginando todo el edificio, va creciendo para ser un Beit HaMikdash Kadosh, un templo Kadosh en Yahweh, en el cual ustedes también son juntamente edificados para la morada del Elohim en el Ruach. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus Kadosh, Shaliahim y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Yahushua HaMashiach por medio del Evangelio, la Torah. Efesios 3, del 3 al 6. ¿Qué le dijo Yahushua a sus discípulos antes que fuere llevado al madero? Mateo 19, 28. Yahushua le dijo: de cierto os digo que ustedes me han seguido en la regeneración. ¿Cómo? En la regeneración, que es lo mismo que restauración. Cuando se sentare el Ben Adán, el Hijo del Hombre, en el trono de su esplendor, ustedes también se sentarán sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Cuando Él venga, lo que va a tener son los 12 Shaliahim a juzgar ¿a qué? A las 12 tribus de Israel. Y vemos Jacob 1:1. Jacob, siervo de Yahweh y del maestro del Rabí Yahushua HaMashiach, a las 12 tribus que están en la dispersión. Ahora sí lo vemos. Kefa 1:1. Kefa, enviado de Yahushua HaMashiach a los expatriados en la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia y Asia. A los líderes de Judá les instó creer a darle cuenta, pero por cuanto se negaron, nuevamente ocurrió lo que el Adón había decretado. Caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. Lucas 21:24. Lucas 21:24. O 1 al 4, parece. 1:24. Parece que es así. En el año 66, después del Mashiach, estalló la gran rebelión
los judíos contra los romanos. En el año 70, después de Mashiach, las murallas fueron arrasadas, el Beit HaMikdash, el templo destruido, los tesoros fueron llevados a Roma. El segundo Beit HaMikdash, el templo, se convirtió en ruinas y los judíos sobrevivientes fueron dispersados. ¿Cuándo comenzó esta profecía a cumplirse? Judá, identificado, como a pesar de todo los judíos no perdieron su identidad, sabemos dónde están y que un remanente ha vuelto a casa. ¿Quién oyó jamás una cosa así? ¿Quién presenció jamás tales sucesos? ¿Puede una tierra pasar por el parto en un solo día? ¿O nace una nación toda de una vez? Sin embargo, Sión estuvo de parto y de una vez dio a luz a sus hijos. Isaías 66, 8. En 1947 el gobierno británico decidió retirarse de la tierra ahora llamada Palestina y puso en manos de la ONU la decisión sobre el territorio habitado por árabes y judíos. La ONU, las Naciones Unidas, aprobó un plan que dividía el territorio en dos estados, dando a los árabes y los judíos una extensión similar de terreno. En 1948 nace el Estado de Israel, pero es atacado por los árabes que se oponían a su existencia. Israel sale victorioso. En 1967, tras la Guerra de los 6 días, recuperan a Jerusalén. ¿Cuál es el propósito de Israel? Hechos 13:47. Y esto lo dice Shaul. Porque así nos ha mandado el Adón, diciendo: te he puesto para luz de los goín, de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. ¿Qué texto de las Escrituras estaba parafraseando Pablo y Bernabé? Isaías 49:6. Y dijo: poco es que tú me seas siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaure lo disperso de Israel. También te di por luz de los goín, para que seas mi salvación hasta lo último de la tierra. Si no te has enterado todavía, tú eres Israel. Pero Efraín, casa de Israel, ¿dónde está? Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Oseas 7:8. Hay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Yahweh, el Elohim de Israel, a los pastores que gobiernan a su pueblo. Ustedes han dispersado mis ovejas y la han hecho huir y no la han cuidado. Jeremías 23, del 1 al 2. Mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Hijo de hombre, todos estos huesos secos son toda la casa de Israel. Nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza. Estamos totalmente destruidos. Yo abro vuestro sepulcro por lo mío. Los haré subir de vuestra sepultura y los traeré a la tierra de Israel. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus. ¿Qué? Se juzgue entre vosotros cosa increíble, que Elohim resucite a los muertos. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? Te entregaré yo, Israel. Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. Yo mismo traeré el resto de mis ovejas de los países donde la hice huir, y las reuniré y haré volver a sus pastos. Jeremías 23:3. Bendito eres, Yahweh, que ha llegado este mensaje hasta el día de hoy. Aquí se acaba
la tercera parte.